Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, nuevamente aquí desde el 960 AM de Radio Nacional, Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted con mucho cariño, con Rosa Grintal en la producción general, Clara María Vargas en la investigación bibliográfica, José Luis Giorlando en la dirección general y quien hoy les habla, Alejandro Cruz. Conformamos este equipo que está junto a ustedes de lunes a viernes aquí en la AM de Radio Nacional, donde usted tiene que clavar el dial para seguir escuchando a este programa y a toda la programación que está muy buena de Radio Nacional. Muy bien, un saludo a todos los amigos, saludos María del Carmen, Pato, gracias por estar siempre aquí dándonos apoyo. Y vamos a decirles cuáles son los medios que ustedes cuentan para poder comunicarse con Historia Activa aquí en Radio Nacional, que está en Emilio Civil 460 de Ciudad, a través de dos teléfonos fijos, 423-3822. También nos dejan un mensaje grabado en el 425-7931, o si lo desean también nos mandan un SMS o mensaje de texto, como ustedes quieran llamarlo, al número de celular de Radio Nacional, que es 156-515-522. También nos pueden escribir dirigiendo su email a nuestra dirección de correo electrónico, que es historia-activa@yahoo.com.ar. También nos pueden leer en www.netlog.com/historiaactiva. Ya están nuestros blogs para ser comentados y debatidos, etc. También nos pueden escuchar online a través de la web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6, Radio Nacional Mendoza. También nos pueden solicitar amistad en nuestra página de Facebook. Allí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Al día de hoy ya somos, déjenme ver, somos 111 amigos. A todos ellos muchas gracias por su amistad. Muchas gracias a aquellos amigos que se destacan por su colaboración, por su interés, por los comentarios que nos hacen de nuestros elementos, ya sea fotografías, videos, etc. Vamos a comenzar a publicar en nuestro muro de Facebook, les comentamos a aquellos que nos siguen a través de ese medio, todos los programas atrasados que ya están grabados, los vamos a postear en nuestro muro para que ustedes tengan oportunidad de escucharlos. Si por X causa, aquellos que nos siguen todos los días, justo se lo perdieron, bueno, se los vamos a postear en el muro para que los puedan escuchar tranquilamente en casa ese mismo día a la noche o al día siguiente. No hay apuro. Bien. Y hablando de nuestro muro en Facebook, hemos subido una foto que es emblemática hoy y que tiene que ver con el tema que comenzamos ayer con José Luis, la Segunda Guerra Mundial. Concretamente hoy nos vamos a referir a los antecedentes que dieron lugar a esta gran conflagración europea y asiática que contó con la participación estelar, por decirlo así, de Estados Unidos, que intervino luego del 7 de diciembre de 1941, y a partir de allí se convirtió ya en una de las potencias rectoras de Occidente, confrontando con la potencia de Oriente, que era la Unión Soviética por aquel entonces, bajo el férreo mando de Joseph Stalin. Muy bien. Esta foto que estamos viendo corresponde al canciller alemán, Adolf Hitler, o Adolf Hitler, como ustedes lo quieran pronunciar, es la misma persona, en eso no hay ninguna diferencia. Aquí lo vemos al líder alemán con el uniforme de las SA, las tropas de asalto del partido nazi, haciendo el saludo característico a una formación militar de las SA, justamente, él subido arriba de su clásico Mercedes-Benz. ¿Por qué pusimos esta foto? Porque evidentemente el antecedente más próximo, más palpable de esta Segunda Guerra Mundial fue el ascenso del partido nazi con su líder Hitler a la cabeza. Sin embargo, los antecedentes de esta
Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar de 1939 a 1945, 6 largos años. Los antecedentes, como digo, son varios y complejos, pero hay uno que es esencial, primario, básico, y del cual se inicia todo este proceso que va a desembocar el 1 de septiembre de 1939 en la declaración de guerra de los aliados a Alemania, que es el pacto o el tratado de Versalles, o Versailles, como quieran llamar. Este tratado se llevó a cabo luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, también llamada así, y en el cual las naciones vencedoras, los aliados, con el, digamos, propósito, con el buen propósito de salvar al mundo de otro horror semejante al que había ocurrido en Europa entre 1914 y 1918, con estas buenas y angelicales intenciones no tuvieron mejor idea que provocar en los países vencidos, con Alemania a la cabeza, en provocar y alimentar un resentimiento feroz y brutal que se manifestó luego con Hitler en el poder en Alemania. El poder hegemónico del partido nazi en Alemania tiene que ver con este tratado, en el cual se maltrató, valga el juego de las palabras, se maltrató a los vencidos, y especialmente a Alemania se le quitaron kilómetros y kilómetros de territorio, se les obligó al pago de una multa muy onerosa, se les obligó a licenciar a todo el staff de oficiales del ejército alemán, que para aquella época, y como lo fue después, era uno de los mejores staff y estados mayor militares del mundo, el primero si no me equivoco. Y entonces Alemania, que se vio sometida y obligada a declarar una república en lugar del imperio, expulsando al exilio al Kaiser Guillermo II, esta república de Weimar que se llamó, comenzó su lento padecer, que fue derivando en diversas sucesiones nefastas y de malos augurios, que terminarían con el pueblo pidiendo a gritos a un líder con mano dura, que finalmente llegó de la mano de este austríaco, nacido el 20 de abril de 1889, con frustradas intenciones de pintor y actor, que también fueron alimentando otros resentimientos en su alma, que moldearon ese carácter belicoso, feroz, que dio en dirigir una nación tan prestigiosa y poderosa como Alemania a la locura de una guerra. Pero como digo, no sé si podemos decir el término justificado, pero hay razones claras por las cuales Alemania y sus aliados fueron dirigiendo sus pasos hasta esta desembocadura de las elecciones de 1932, donde sale electo canciller alemán Adolf Hitler. Porque, como decimos, se le impusieron multas, se quitó del medio la plana mayor del ejército, se le quitó territorios. Sumado a esto, en el devenir de los años llega la Gran Depresión, y aquí comienza un flagelo en Alemania que nosotros lamentablemente también padecimos, que es la hiperinflación. El marco alemán cae, y a todo esto el desprestigio de los políticos alemanes, la debilidad de la República de Weimar frente a las exigencias cada vez mayores de las potencias que habían vencido, especialmente Inglaterra y Estados Unidos, que pretendían que Alemania quedara postrada definitivamente por el resto del siglo XX, ¿verdad? Todo esto va provocando un resentimiento muy fuerte en el pueblo alemán, y va a tener eclosión el 30 de enero de 1933, cuando de pronto esa república trastabillante de Weimar recibirá como canciller al ex cabo del ejército alemán, Adolf Hitler. El presidente de la república, Paul von Hindenburg, que había sido héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial, dejó hacer al nuevo canciller, y tampoco le queda mucho tiempo de vida. Al año siguiente, en 1934, muere Paul von Hindenburg, y con él
la última figura formal de una república inexistente. A partir de ese momento Hitler toma el poder absoluto, tiránico y dictatorial de la Alemania nazi. Y allí comienzan a formarse y a forjarse ciertos íconos, ciertos ítems que van a ser el leitmotiv de la Alemania para recuperar sus territorios y con este pretexto desencadenar una guerra. Durante toda la década del 30, estos nuevos gobernantes de Alemania lo que hicieron fue trabajar con el resentimiento de la gente y a partir de allí, por ejemplo, generar lo que estaba faltando, puestos de trabajo. ¿Cómo? A través de la industria pesada. ¿Para qué? Para tener el armamento moderno necesario para iniciar una supuesta conflagración mundial como lo hicieron. Por lo tanto, de a poco comenzó a volver el empleo pleno, ¿sí? Esto le trajo a Hitler muchísimas simpatías por parte del pueblo alemán, porque uno después se pregunta, pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo es que los alemanes lo eligieron? ¿Cómo es que lo aguantaron? ¿Cómo es que lo mantuvieron? Y sí, sucedió. Sucedió porque lo eligieron al no tener más esperanzas, lo eligieron al no tener otra opción, y lo mantuvieron y le manifestaron su simpatía y apoyo incondicional y fanatismo ante el otorgamiento de puestos de trabajo. Eso es lo que hay que entender del porqué del ascenso y triunfo del nazismo en Alemania. Todo esto fue conformando una maquinaria de guerra nueva, la más moderna de Europa y del mundo, y fue preparando a Alemania para la gran revancha, para la gran venganza sobre todos aquellos países que la habían humillado durante 2 décadas después del Tratado de Versalles. Por eso digo que las buenas intenciones angelicales e idealistas del presidente Wilson, que fue el promotor de este Tratado de Versalles, el presidente Wilson de Estados Unidos me refiero, quedaron en el olvido, y es más, para lo único que sirvieron fue para seguir fomentando el revanchismo, el resentimiento y abrir las puertas a una segunda vuelta de ese gran horror que fue la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Este camino hacia la Segunda Guerra Mundial está jalonado por muchos otros actos de parte del gobierno alemán, que comienza a buscar aliados y lo consigue en la figura del dictador italiano, del líder del partido fascista Benito Mussolini, il Duce. Allí comienza a funcionar muy aceitadamente el eje Roma-Berlín y con posterioridad se unirá Tokio, Roma, Berlín, Tokio, a través de Japón, y conformarán este eje neofascista que va a tratar de dominar a Europa imponiendo su ideología, su forma de ser. En Alemania hay muchas otras cosas que van jalonando, como digo, el ascenso del nazismo y finalmente el tope que fue la guerra. Esto es, por ejemplo, la persecución racial, la persecución de género, en fin, un sinnúmero de disposiciones propias de un partido que tenía como paradigma a la intolerancia, la discriminación, el racismo y el revanchismo. ¿Por qué los alemanes toleraron esto? Ya lo expliqué hace un ratito. Mañana vamos a continuar. Por ahora se ha terminado nuestro tiempo en este martes aquí en Historia Activa. Los esperamos mañana. Ahora no se olviden de continuar escuchando la excelente programación que hay aquí en Radio Nacional, la radio pública para todos ustedes. Gracias, María del Carmen, y será hasta mañana. Historia Activa.